¿Tú querías decir algo, Juan Diego, antes de continuar? Está hablando, a ver, aquí se ha consolidado la figura, ya no es bipartidismo, sino tripartidismo, por una parte. Los partidos que se manejan con modelos, a mi juicio, ya anquilosados, anticuados. Esa es una. Dos, ha aparecido la figura de las candidaturas independientes, por usar un término que es de consumo muy popular, que se han visto, son inspiradoras en el sentido de una apertura, pero donde los partidos políticos, de la óptica de mucha gente, y la comparto, los partidos políticos en asocio o en complicidad con el Tribunal Electoral, lo que han hecho es tratar de ponerle todos los obstáculos posibles a la candidatura independiente. ¿Ok? ¿Usted qué dice al respecto? Sí. Históricamente, en el sistema en la legislación electoral panameña, sí ha habido una restricción al diseño institucional conocido como candidatura por la libre postulación. Ese es el término con el que institucionalmente se conoce a las personas que, sin afiliarse a un partido, desean correr por un cargo de elección popular. Con las últimas reformas electorales, se amplió considerablemente los beneficios y el acceso y la inclusión a este modelo, digamos, de las candidaturas por la libre postulación. Yo pienso que es importante analizar este tema porque no se ha hecho mucho. No hay mucha literatura en la ciencia política acerca de las candidaturas independientes. La que la hay es más que nada exploratoria de los casos en que sí han surgido, pero precisamente porque es una figura limitada, no hay suficientes casos comparativos como para el cual uno pueda, por medio de la ciencia política, desarrollar teorías más generalizables al respecto. Pero sí ha habido, digamos, estudios importantes en los casos, identificar patrones y temas particulares dignos a resaltar. Yo, en lo particular, me declaro agnóstico acerca de las candidaturas independientes. No sé si... ¿Tú crees en el sistema de partidos? Yo creo en el sistema de partidos. Eso no me hace afiliado a ningún partido en particular, ni que me tengan que gustar los partidos políticos que existen ahora mismo. Pero yo sí reconozco la utilidad que tienen los partidos en los sistemas democráticos. El problema es que los partidos, en la medida en que mucho del entendimiento de lo público, en la opinión, en el imaginario panameño, en el imaginario colectivo general en el mundo, se ha despolitizado, se ha perdido el rol público y el rol colectivo y plural que tienen o que tenían y deben tener los partidos políticos en términos de aglomerar opiniones, movilizar, organizar desde abajo con las bases una opción política diferente. Entonces, y fabricar líderes, porque los partidos no entrenan a la gente, claro, no se entrenan para el poder, que eso es lo más triste. Y curiosamente, una de las nuevas añadiduras en las reformas electorales relativas a los candidatos por la libre postulación fue que el Tribunal Electoral ahora está encargado de no recuerdo si son los precandidatos o a los 3 candidatos finales que logran conseguir el umbral de las listas, a darles una serie de capacitación, de adiestramiento en tema electoral, temas políticos. Y eso a mí me parece sumamente curioso, porque precisamente, la capacitación política, el adiestramiento de líderes, es uno de los roles históricos que cumplía y dejaron de cumplir los partidos políticos. Entonces, a mí la figura de las candidaturas independientes resulta interesante porque es una alternativa no colectiva. Pero para llamarle la atención a los partidos también, porque ahora mismo tú sabes que puede entrar una papeleta de candidatos independientes, una papeleta que va a competir con los partidos, porque según la ley electoral, ponte tú en un circuito de 5, se postulan 5, hacen una nómina y tú puedes votar por la papeleta entera o puedes rayar como si fuera igual que estuvieras votando por un partido político. Lo que resulta interesante en la opinión pública acerca de la importancia de los candidatos independientes es que aun cuando las personas no contemplan que un candidato independiente por la libre postulación, mejor dicho, gane las elecciones, resaltan la importancia de su inclusión en el sistema porque, entre comillas, va a poner en orden a los partidos, los va a despertar. Y eso, en la evidencia empírica, en los casos que se han estudiado,
el caso ha sido completamente el contrario. Ha desarticulado, ha creado tensiones que no son, digamos, normales en los sistemas de partidos, y no hay evidencia de que la inclusión de candidatos independientes adiestre o ponga en orden o despierte a los partidos para que, o sea, como que regule su comportamiento en positivo. A ver, vamos a tomar ejemplos, modelos. Estos son otros tiempos, no únicamente en América Latina, sino en el resto del mundo. Me explico más claro. A ver, surgen figuras producto del cansancio, del agotamiento y el desprestigio de los partidos políticos. Voy a poner un ejemplo cercano, en el vecindario. Mauricio Funes, en El Salvador. Independiente, surge, comienza a tomar popularidad, solo no va a tener futuro. Llega un grupo que de manera impensada se involucra con Funes, estoy hablando del FMLN, Frente Guerrillero, en un país donde las heridas todavía están abiertas, producto de una guerra horrorosa, y el FMLN le da el calor, el apoyo, el cobijo a Funes, y Funes gana, y gana bien. En un país, repito, altamente derechista por un lado, desde el punto de vista ideológico, y una izquierda también muy beligerante. Vámonos ahora a Europa. Macron. A Macron hay que estudiarlo. Sí, correcto. Es un fenómeno político. Sí. Rompe con una tradición avinagrada por mucho tiempo, producto de las imprudencias de la clase política tradicional, y se erige como presidente, un hombre además joven. Estamos ante lo que usted dice, el umbral de tiempos novedosos en esa materia, de figuras como esta que pueden surgir voto a voto, como se dice. Yo pienso que en la medida en que las instituciones tradicionales de las democracias estén en duda, como los partidos, las asambleas entendidas como tales, las burocracias, la política tradicional o la política institucional esté sumida en esa crisis de representación y crisis de legitimidad, la gente va a buscar alternativas colectivas o individuales, y la candidatura por la ley de postulación es una opción individual e individualista. Y yo pienso que ahí está uno de sus mayores retos. Una de las, digamos, ventajas, y esto no quiere decir que se cumpla siempre, a menudo no se hace, pero la idea normativa detrás de los arreglos institucionales de los partidos políticos es que en cierta medida, que no lo ofrece la candidatura independiente, o ni siquiera una candidatura independiente respaldada por un movimiento político que no es un partido, que es más fugaz, es menos institucionalizado, es que no da las mismas oportunidades de rendición de cuenta. Entonces, la rendición de cuentas no es solamente, digamos, abrir los libros, decir quiénes son los donantes, decir quiénes son los que financian el partido, pero la rendición de cuentas también se da en las elecciones. La mayor rendición de cuenta política que hay es las elecciones. Si un partido lo hace mal, le va a costar en las siguientes elecciones. La factura se la pasa. Si no hay reelección del mismo presidente, el partido. Y eso suele pasar mucho en democracia, que un partido, ya la gente está agotada, exhausta de esa opción y no da. En el tema de los candidatos independientes o por la ley de postulación, cuando no están afiliados a un partido, y en este caso vemos cómo se tuvo que afiliar con un partido Funes para llegar al poder, sí. Y en el caso de Macron se creó lo que se está comenzando a estudiar como un partido taxi, que es decir, un partido que la gente crea en la coyuntura para llegar al poder, y luego se desinstitucionaliza o se institucionaliza de otra manera, y quién sabe cuál va a ser el futuro, pero es un partido que se crea en la coyuntura de la candidatura de esa persona. El caso de Macron es muy interesante, porque si bien se pintó como una alternativa tanto a las élites desprestigiadas del partido, bueno, los republicanos, pero el Partido Conservador francés, y del Partido Socialista, también se presentó como una alternativa al nativismo populista y revanchista de Marine Le Pen y de la ola, digamos, si se le quiere llamar populista, en que estaba acogiendo Occidente y otros lugares no occidentes como Filipinas y Japón y demás. Yo pienso que la pregunta clave acerca de la independencia, de los independientes, es: ¿son independientes de qué? ¿O independientes a qué? Porque ser independiente de los partidos y llamarle a eso que es total independencia, ese es asumir que los partidos, son el único actor relevante en un sistema político. Y está también un sistema bancario, está un sistema económico, están las firmas de abogados, están las empresas en general, están otros actores sociales y políticos a los cuales uno quizás... Que apuestan en política, que ese es el problema. ¿Sí? Antes que terminemos en la misma línea, ¿no?
El populismo es un fenómeno global. Correcto. Así de sencillo. En Panamá es una de las prácticas más usuales de la clase política, apostar al populismo. Esto es, en cierta forma, crear una sociedad parasitaria que depende, 100% de la voluntad de un político o de un partido político, y lo que estamos creando son pandillas, y no lo digo en sentido negativo, grupos o grupejos de personas que van a depender siempre del buen humor o mal humor del candidato o del diputado o del presidente. ¿Hasta dónde ese populismo usted le ve la posibilidad de que vaya amainando su popularidad entre las clases más ignorantes y más necesitadas? Bueno, yo empezaría diciendo que la forma en que se ha entendido el populismo es un poco distinto a lo que en la opinión pública se entiende como populismo en Panamá. El populismo, y como se ha estudiado en las ciencias sociales y en otras disciplinas, se entiende como una forma de entender la política, mediante el cual se construye una idea de un pueblo versus un antagonista, es decir, un otro. Eso se ve muy claro, por ejemplo, en el populismo de derechas, nativista, revanchista, que está en Europa Central y Europa Occidental, que se articula un pueblo, es decir, un nosotros, es decir, digamos, en este caso, los europeos de verdad, entre comillas, que usualmente son blancos, usualmente son occidentales, versus un otro, en este caso, los migrantes, los islámicos, los migrantes africanos. Sí. Yo también en el caso de Trump, que se articula un nosotros, que era un Estados Unidos como solía ser antes, es decir, más blanco, menos diverso, versus las diversidades, los migrantes islámicos, digamos, lo que se entiende como el radicalismo islámico en el imaginario conservador, y los migrantes mexicanos y centroamericanos. Lo que pasa en Panamá, que en mi opinión es diferente, es clientelismo, que se debe, en mi opinión, distinguir de populismo, para cuando de verdad existan alternativas populistas, que las que están surgiendo y pueden estar surgiendo pronto, no se les resta importancia al compararse con algo que ya se ha entendido tradicionalmente. En Panamá, por tener un sistema de políticas sociales algo poco institucionalizado y no tan robusto, se aprovecha los subsidios, que es decir, entrega de, digamos, transferencias de efectivo o alguna ayuda social, alguna política social, bienes del Estado a, digamos, los sectores más desventajados, más vulnerables, pero no se hace de una manera institucional o estructural. Es decir, es una curita. Es un vendaje. Es pasajero. Es pasajero y no resuelve los problemas estructurales que crean las necesidades de estas personas de depender de estas transferencias de efectivo o digamos, sistemas de bienestar del Estado. Y precisamente porque no son universales, no son correctamente manejados, las burocracias son sumamente inestables, no hay una rendición de cuentas importante y no se entienden como colectivos y democráticos verdaderamente, son fácilmente aprovechables para ser usados cínicamente por los colectivos políticos que están en el poder. Hoy no pudimos abordar el tema de las ideologías, que para mi gusto en Panamá se han ido disipando, borrando, Sí. Ha desaparecido ese concepto, incluido el PRD, incluida la democracia cristiana, que eran los partidos más ideológicos desde mi óptica, por supuesto. Me dice un oyente sobre ese tópico, precisamente dice, bien decía San Agustín, sin ideología, ¿qué son los partidos sino bandas de atracadores? Mire usted eso que dijo San Agustín. Eso lo dijo San Agustín. Sí, dice la persona en el oyente. Yo creo que no habían partidos políticos cuando estaba San Agustín. Por eso, tengo la sospecha. Pero vamos a dejar así. Oiga, muchas gracias, Juan Diego, por acompañarnos. Gracias a ustedes por tenerme. Gracias por sus aportes. El equipo de Infoanálisis. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.